¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este quinto mensaje de esta gran serie que hemos titulado Decisiones Sanadoras. Estoy seguro que el Señor se ha movido de una manera muy interesante entre nosotros para que podamos experimentar la sanidad que solamente viene de Él. El día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a hablar de un personaje que es uno de los patriarcas del Antiguo Testamento, un hombre que realmente podemos aprender mucho de él y que quizá algunos de nosotros podemos identificarnos con su testimonio, con su historia. Y esta historia también nos permite ver las 5 etapas de los primeros 5 decisiones sanadoras. Lo que vamos a estudiar juntos para que tengan sus Biblias abiertas es Génesis capítulo 31 y Génesis capítulo 32. Voy a ir hablando de cada uno de estos pasajes, enlazando estas historias, y vamos a hablar exactamente de lo que se trata la siguiente bienaventuranza. Dice en Mateo capítulo 5 versículo 6: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Lo que vamos a ver es cómo mitigar nuestra hambre espiritual. Y la historia de Jacob ilustra los 5 pasos que hemos visto hasta el día de hoy. Hoy vamos a ver acerca de la transformación y vamos a ver cómo está no solamente en las bienaventuranzas, sino lo más maravilloso es que están en la vida de Jacob. Y vamos a ver cómo él tuvo que descubrir el camino a la sanidad a través del crecimiento, la plenitud, la recuperación, para que Dios te ayude a hacer lo que en realidad Él quiere que seas. Y lo vamos a ver a través de esta maravillosa vida. Yo sé que muchos han leído estos pasajes de la Biblia, sé que muchos saben acerca de la vida de Jacob, sé que algunos por primera vez van a escuchar esta historia, esperando que sea de mucha bendición e impacto para sus vidas. ¿Qué vamos a ver este domingo? 5 etapas que Dios usa para cambiarnos, que son paralelas a los 5 pasos que estamos considerando dentro de el camino de Dios a la recuperación. Vayamos a entrar a la primera etapa, número 1, la etapa del conflicto. ¿Saben ustedes que siempre se comienza luchando con otras personas? Si podemos pensar en nuestra vida es una vida de luchas. Siempre estamos peleando con los papás, con los hermanos, con los vecinos, con los amigos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela. Luego nos casamos, compañeros, cuando nos casamos estamos con conflictos con nuestro esposo, nuestra esposa, con los hijos, etcétera. Lo que he aprendido es que Dios usa tus conflictos con otras personas para dirigir tu atención hacia Él. Es como siempre funciona. La vida entera de Jacob se puede resumir con una sola palabra: conflicto, conflicto. Siempre estuvo peleado con alguien. Y vamos a ver hasta que Dios entra a su vida, Dios lo transforma completamente y lo hace una persona de bien, tanto que le cambia la identidad. Ya lo vamos a ver en un ratito más. Este hombre salió del vientre de su madre peleando con su hermano gemelo llamado Esaú. De hecho, él estaba agarrando a su hermano porque fue el segundo en nacer. Los 2 gemelos, ¿verdad? El primero fue Esaú y lo llamaron a él suplantador o engañador. Ese es el nombre de Jacob, que significa tramposo. Y de allí Jacob y Esaú siempre estuvieron en conflicto. De hecho, Jacob engaña a su hermano con el asunto de la primogenitura, de modo que Jacob y su hermano estuvieron distanciados básicamente toda su vida. Entonces, quizá algunos de los que estamos acá hemos tenido esta clase de conflictos con personas tan cercanas como un hermano, un tío, un familiar, un papá, a lo mejor un esposo, ¿verdad? Una esposa, con el que decidimos vivir en pleito. Y si estudias la vida de Jacob, verás que él siempre estaba escapando de algún conflicto. Conflicto con su hermano, conflicto con su esposa, conflictos con su suegro, conflictos con sus cuñados, conflictos con Dios. Estaba lleno de conflictos y es donde Dios empieza a llamar su atención. En primer lugar, tenía un conflicto con su suegro. El nombre de su suegro era Labán. A ver, para los que no sabían, repitan el nombre: Labán. Labán había engañado a Jacob, obligándolo a trabajar para él 14 años como condición para darle a su hija en matrimonio. Bueno, originalmente había pactado 7, y a la hora de que terminan los 7, no le da a la esposa o a la novia del que estaba enamorado, sino le da a una hija. Y entonces dice: ¿quieres de veras a la que estás enamorado? Trabaja para mí otros 7 años, ¿verdad? Así que en realidad él se casó con sus 2 hijas, con Lea y con Raquel, y la relación de Labán y Jacob era muy mala. Así que Jacob
tenía conflictos con su suegro. Luego tenía conflicto con su hermano, quien nunca le había perdonado que le robara su herencia. Ahora vamos a Génesis capítulo 31 y a leer lo que dice la escritura. Pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán, es decir, los cuñados de él, andaban diciendo: Jacob se ha apoderado de todo lo que pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. O sea, estaban celosos, ¿verdad? También notó que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces él se da cuenta que las cosas andaban muy mal y decide llevarse a toda su familia. Tenía 11 hijos y 2 esposas, las hijas de Labán. Se había vuelto muy rico, tenía muchas ovejas, cabras, todo esto, y dice: voy a independizarme de mi suegro. Así que cuando el suegro se entera, se enoja con él: ¿por qué te estás llevando a mis nietos? Pueden imaginar eso. Algunos de ustedes entienden lo que estoy diciendo cuando nos roban a nuestros nietos, ¿no? Así que Labán sale a perseguir a Jacob y hacerlo regresar. Y esta es una parte de la batalla. Jacob dice: no tengo a dónde ir excepto al lugar donde nací. Pero resulta que en el lugar donde nació está enemistado con su hermano. Vaya, qué vida tan complicada. No tiene para dónde ir. Sencillamente ha estado en conflicto toda su vida. Así que dijo: voy a hacer algo maravilloso. Voy a enviarle a mi hermano Esaú unos regalos por anticipado. Le diré: Esaú, tu hermanito pequeño ha vuelto a casa. Y entonces envió suficientes regalos y seguramente dice: se va a olvidar de que le robé la primogenitura. Entonces envía los regalos a Esaú. Los mensajeros regresan y le preguntan cómo les fue. Y entonces él dijo: pues no muy bien. Tomó los regalos, pero salió hacia ti con un ejército de 100 hombres. ¿Ven la complicación? Por un lado, Labán anda diciéndole: ¿por qué te llevas a mis hijas y te llevas a mis nietos? Y por el otro lado, su hermano viene con un ejército de 100 hombres delante de él. Dice la escritura que cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: fuimos a hablar con su hermano Esaú y ahora viene a su encuentro con usted acompañado de 400 hombres. En realidad dice la escritura y Jacob dice que sintió mucho miedo. Ahora, esa es la primera etapa. La primera etapa se llama conflicto. Ojo con esto, porque es lo que todos vivimos en esta vida. Así que Jacob, dice la escritura, oró y le dijo: Señor, no soy digno de la bondad y de la fidelidad con que me has tratado. Líbrame, pues tengo miedo. A ver, hagamos memoria. Esta es la primera decisión que yo prediqué el primer domingo, que es la decisión de la realidad. Ahora está en su realidad. Jacob, un hombre rico, un hombre poderoso, no tiene escapatoria, no puede arreglarlo por él mismo, su vida es un desastre. ¿Se acuerdan de la primera decisión? La primera decisión sanadora: me doy cuenta de que no soy Dios, admito que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer cosas malas y que mi vida es incontrolable. Se llama la decisión de la realidad. No soy Dios, no tengo poder para manejarlo. Ahora, esto se relaciona con Mateo 5:3, primer bienaventuranza. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. ¿Cómo uno llega a una etapa? Es cuando tú llegas al punto de decir: ya no puedo resolverlo. Es decir, no está en mis manos. Ya me cansé, he estado huyendo toda mi vida y no quiero volver a hacerlo. Es la primera etapa que todos en esta vida hemos experimentado. Seguramente en ese tiempo la decisión de Jacob fue: voy a formar 2 grupos con mi gente. La mitad de mi familia irá con este grupo y la otra mitad de mi familia irá con este otro grupo. Los haré cruzar el río, porque si mi hermano llega y nos ataca, pues solo matará a la mitad de mi familia, pero la otra mitad vivirá. Puede matar a la mitad de mi ganado, pues la otra mitad vivirá. Pero él se quedó solo en la otra orilla para pasar la noche. Y esto lo lleva a la segunda etapa. Toma nota. Etapa número 2 se llama etapa de la crisis. Primero la realidad, primero el conflicto y luego la crisis. Jacob pasa la noche solo en la otra orilla del río, mientras piensa que su suegro y sus cuñados vienen. Por un lado, su hermano con 400 hombres vienen por él. Ha enviado a su familia al otro lado, ¿verdad? Una lucha ya extraordinaria, porque de repente dice que apareció un ángel del Señor, un siervo del Señor, un hombre del Señor, con el cual estuvo luchando cuerpo a cuerpo, una batalla bastante atípica, porque su oponente, nada ni nadie, era menos que Dios mismo. Y esta es la segunda etapa. En el proceso de crecimiento es pasar del conflicto a la crisis. Y es cuando luchas con Dios. Ahora solo tengo un conflicto, no solamente con los seres humanos. Ahora tengo un conflicto con Dios mismo, ¿verdad? Y esta es la segunda etapa. Y yo creo que puedes identificarte con alguna de estas etapas tú mismo. Es más, si te identificas, felicidades, estás avanzando. Porque muchos
hemos luchado con Dios. Génesis 32 dice, una vez que lo había cruzado a su familia, hizo pasar también todas sus posesiones quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Había sido un combate muy largo, luchó toda la noche. Ahora, déjame decirte, ¿has estado luchando con Dios o alguna vez has estado luchando con Dios a lo largo de tu vida? Son noches incansables en que no puedes conciliar el sueño, no tienes paz en tu corazón, tienes desasosiego, estás preocupado, son demasiadas las cargas que hay en tu vida, de repente todo sale de control y esto puede durar mucho tiempo, ¿verdad? Tu mente estaba funcionando a 1000 kilómetros por hora, no sabías cómo manejarlo. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, su conflicto más grande, y él tuvo que entender eso ese día, su conflicto más grande no lo tiene con su hermano. Su conflicto más grande no lo tiene con su suegro, ni con su esposa, ni con ningún otro. Su conflicto más grande era con Dios. Dios lo lleva a ese punto de quebrantamiento. Y esto es lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros. A Dios le importa luchar contigo, Él no tiene problema. Si tú quieres luchar con Dios, dice Dios, no tengo ningún problema. Luchar con Él no es ninguna molestia para Él, porque la lucha es un deporte de contacto. ¿Qué implica? Cuerpo a cuerpo. Y te digo algo, Dios prefiere tenerte luchando con Él cerca de Él que huyendo de Él y alejándote de su presencia. ¿Cómo sabemos que este hombre luchó con Jacob? Y que verdaderamente era un hombre y ese hombre era Dios, porque la Biblia dice en Oseas capítulo 12, antes de nacer Jacob suplantó a su hermano y cuando ya fue hombre luchó con Dios. Ahora voy a hacer un pequeño paralelo aquí. Todos los problemas que estás teniendo ahora mismo, todas las crisis, conflictos, dificultades, no son el verdadero problema. Escucha esto, el verdadero problema no son tus hijos, según tú, no es tu esposo o tu esposa, no son tus amigos, no es la economía, no es la salud. Todo esto son síntomas. Y esto te lleva a la segunda decisión, la decisión de la esperanza. Recuérdenme porque ese fue el segundo punto del mensaje que compartimos. Realmente creo que Dios existe, que yo lo importo y que tiene el poder que me ayudará a recuperarme. En pocas palabras nos apuramos, tomamos las cosas en nuestras propias manos y esto es lo que hizo Jacob toda su vida. Pero llega un punto en que se está enfrentando con Dios mismo. Y este es el segundo paso, el paso de la rendición. Ahora, la verdad es que rara vez cambiamos hasta que nuestro dolor excede el miedo de cambiar. Y eso es exactamente lo que pasó con Jacob en aquella noche. Ahora, toma en cuenta el siguiente verso. Dice, cuando insólita era la lucha de Dios con el hombre, dijo el hombre, suéltame porque ya está amaneciendo. Ellos habían luchado toda la noche. Y entonces contesta Jacob, si no me bendices, no te soltaré. Y esto me lleva a la tercera etapa. Es la etapa del compromiso. Nuevamente, suéltame porque ya está amaneciendo. Y él dice, si no me bendices, no te soltaré, contestó Jacob. Ahora, cuando vas con Dios y dices, bien Señor, quiero tomarme en serio este asunto de cambiar, tendrás que ayudarme, mi matrimonio no está funcionando como debería, no puedo resolverlo, no puedo seguir adelante, no puedo controlar ese hábito, no puedo salir, no puedo resolverlo, no puedo continuar con esa relación, etcétera, etcétera. Llega un punto en que dices, yo no puedo. Y entonces es cuando dice Jacob, Señor, no te dejaré hasta que no me bendigas. ¿Puedes ver la pasión que hay en el corazón de este hombre? Ha luchado toda la noche con él. Y a Dios le gustan este tipo de oraciones apasionadas. Él detesta que ores diciendo, querido Dios, por favor, ayúdame, está tan amable de hacerlo. No, a Dios le deleitan las oraciones apasionadas. No te voy a dejar hasta que no me bendigas. Necesito tu ayuda. Entonces llega la tercera etapa, la decisión del compromiso. ¿Se acuerdan que se habló de eso hace un par de semanas? Decido conscientemente someter toda mi vida y mi voluntad al cuidado y al control de Cristo. Es exactamente lo que sucedió. Ahora, ellos habían estado luchando por horas. ¿Por qué? Porque Jacob estaba luchando con Dios. Ahora, Dios podía haberlo derrotado en un segundo. Y es una gran pregunta que cualquiera de nosotros nos hemos hecho cuando estamos leyendo estos pasajes de la Biblia. ¿Por qué Dios prolonga la lucha? Un toquecito y acaba con él. Una circunstancia, un cambio y acaba con su vida.
Es obvio que Dios tiene respuesta a todas nuestras oraciones. Pero ¿por qué no nos responde inmediatamente? ¿Por qué no viene la respuesta tan rápidamente como quisiéramos? A ver, Señor, necesito esto y de repente, ¡pum!, ya apareció. Señor, ahora necesito que te manifiestes de esta manera. ¡Pum!, ya apareció. Ahora quiero que cambies a mi hijo o a mi hija que es una rebelde. ¡Pum!, y la mañana siguiente es un pan de Dios. Si Dios tiene el poder para hacer eso, ¿por qué no lo hace? Si te has preguntado alguna vez esto, déjame decirte que hay un par de razones. Razón número 1. Dios quiere saber o que sepa si en realidad tú estás siendo suficientemente honesto, es decir, si estás hablando en serio. Porque hay una diferencia entre un deseo y un capricho. Es como los niños. Papi, ¿me das esto? No. Papi, ¿me lo das? No. Y el niño deja de pedirlo. No era un deseo, era un capricho. Pero cuando el niño está dale y dale y dale, y han pasado días y semanas y meses, entonces sí quiere eso. Entonces yo he visto que a menudo Dios no responde la oración porque quiere ver si de veras está siendo sincero. O es una oración cliché, ay, ayúdame con este negocio que tengo. Y dejas de orar por el asunto. Es más, piénsalo por un momento. ¿Cuántas de las peticiones que has hecho delante de Dios sencillamente ya ni las pediste? ¿Por qué? Porque no era una necesidad real. Y aquí el hombre dice, quiero cambiar. O sea, sí quiero cambiar, te necesito. No te voy a dejar hasta que no me bendigas. Es una lucha y es una lucha intensa. Y la segunda razón por la que Dios espera es que Dios no es una máquina expendedora que pones una moneda y sale el producto, una moneda y sale el producto. No es el mago de la lámpara mágica, querido. Dios no es tu siervo, tú eres siervo de Él. Dios no es tu genio personal. Y orar no es frotar la lámpara para ver que el genio salga y te diga, tus deseos son órdenes para mí. No, 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 no. Tú sirves a Dios. Tú eres el siervo en esta relación. Así que Dios deja que luches continuamente cuando le pides ayuda en cierta área de tu vida. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que tienes hoy en día no llegaste a ellos de la noche a la mañana. La gente me busca. Tiene 20 años de vida matrimonial conflictiva. Una cita con el pastor. ¿En serio? O sea, ¿en serio? ¿Piensan que en 50 minutos, una hora, hora y media voy a cambiar una vida miserable de relaciones de 20 años? Tú llegaste a donde estás ahora por mucho tiempo por decisiones equivocadas. Y queremos una solución rápida, pero inmediatamente, así como algo mágico. Cambia el corazón de mi esposa, cambia el corazón de mi hijo, cambia el corazón de mi jefe, cuando en realidad tú has sido parte de ese conflicto. Entonces, por eso es que Dios prolongó esta lucha con su siervo. No hay una píldora, ¿verdad?, que te dio o que te llevó a tener ese problema. Tampoco hay una píldora que te va a ayudar a salir de él. No sabes cuántas veces la gente me dice, pastor, tengo un problema y quiero salir adelante de él, y piensa que una charla lo va a resolver todo. Te voy a decir esto, solamente Dios sabe cuánto tiempo va a tomar la resolución del conflicto. Y te voy a dar un pequeño consejo en esta tercera etapa. Si hablas en serio, cuando le dices a Dios, Señor, cambia mi vida, es decir, la decisión del compromiso, tienes que perseverar, tienes que agarrarte y no soltarte hasta que Él te bendiga. No le dices, Señor, salva mi matrimonio, y el año que viene, ay, por cierto, salva mi matrimonio. No, estás constantemente orando por Él, como lo hizo Jacob. No te voy a soltar hasta que no me bendigas. He aprendido esto, amados, la recuperación es un proceso, la sanidad es un proceso, no es un acontecimiento único. El crecimiento es un proceso, nada sucede de una sola vez. La Biblia dice con relación a la etapa del compromiso, no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios, esta etapa de compromiso, como personas que han muerto y que han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Esto nos lleva a la cuarta etapa. A ver, vamos a reconsiderar. Etapa 1, etapa del conflicto. Etapa 2, crisis. Etapa 3, compromiso. Etapa 4, confesión. Vayamos a ver la confesión. Es la etapa 4. Dice la palabra en Romanos 6:13. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. En medio de esta lucha, el hombre que está luchando con Jacob le pregunta, ¿cómo te llamas? Le preguntó por su nombre. Me llamo Jacob, respondió. Génesis 32:27. ¿Qué le está diciendo Jacob al siervo que está peleando con él? ¿Qué le está diciendo Jacob a Dios en este caso?
admito que yo soy el problema. No es mi suegro, no es Labán, no es mi hermano Esaú, no, el problema soy yo. Yo soy el del problema, no es mi esposo, no son mis amigos, yo soy mi problema. Este es un paso de cambio radical. Es la etapa de la confesión. Hablamos de esto la semana pasada, queridos. Y como se los dijimos, es una etapa de cambio radical. Y observe cómo sucede en la vida de Jacob. Él está peleando. ¿Cómo te llamas? Le pregunta por el nombre, ¿verdad? Y me llamo Jacob, ¿verdad? Qué pregunta tan extraña. Estuvieron peleando toda la noche y a la mitad de la noche Dios nuevamente sabe con quién está peleando. Pero aún así le pregunta, ¿cómo te llamas? Imagínate, ay, no me llamo Jacob. No era contigo. Perdón por las molestias, ¿verdad? Lástima de tu piernita lastimada. No. Entonces, no es una pregunta. Yo les he dicho, cada vez que Dios hace una pregunta no es para su beneficio. No era para el beneficio de este hombre. Él sabía con quién estaba peleando, era Dios peleando con él mismo. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque Dios sabía su nombre, pero quería que admitiera quién era en realidad. Ahora, en tiempos antiguos, la gente le ponía nombres a sus hijos dependiendo no lo bonito que sonaban, sino que en realidad la mayoría escogían el nombre que reflejara el carácter de su hijo. Esto te convertía en una persona de otra clase. Uno quedaba etiquetado, él estaba etiquetado. Estaban comunicándole a la gente la clase de carácter que tenía. Y el nombre Jacob significa engañador. Y vaya que le dio honor a su nombre, porque mintió toda su vida, engañó en muchas situaciones, conflicto tras conflicto, era un engañador, era un manipulador. Por eso cuando Dios le pregunta ¿cómo te llamas? Jacob dijo, bueno, pues soy un manipulador, soy un pecador, soy un mentiroso, soy un orgulloso, lo que sea. Así que toda tu vida había sido demostrada su nombre a través de su manera de vivir. Pero en aquellos días, tu nombre era una descripción personal. Y cuando Jacob dice, me llamo Jacob, él está haciendo una confesión. Y esto es la decisión de la limpieza. Abiertamente, examino y confieso mis faltas a mí mismo, a Dios y a alguien en quien no confío. Lo bueno acerca de esto, cuando Jacob dice, soy un manipulador, no dice Dios, ¡opa! ¿Cómo? A ver, ¿con quién estuve peleando? ¿Un manipulador? ¿Sí? ¿Un engañador? No, tranquilo. Dios nos conoce perfectamente tal y como somos. Y no solamente nos conoce, sino a pesar de lo que sabe de nosotros, nos ama. Y nos ama con un amor inalterable. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Si Dios amó a alguien tan poco amable como Jacob, un manipulador, un bandido, un sinvergüenza, un mentiroso, un engañador, amado de mi corazón que hoy me escuchas, entonces Él también puede amarme a mí. Entonces Él también puede amarte a ti. El punto es este: el cambio duradero comienza con esa clase de humildad, con esa clase de quebrantamiento, con esa clase de honestidad. Yo no veo en la lucha que haya dicho, es que tengo una esposa muy complicada, es que mi suegro Labán, es que Esaú anda buscando para matarme. Él está cara a cara con Dios. Y es lo que necesitamos en este momento de confesión. Cuando tú eres lo suficientemente valiente con Dios para ir y luchar con Él, para que Él haga una transformación en tu vida. De veras, mucha gente dice, no voy a luchar con Dios, mejor voy a huir de Él. Es más, voy a decir que ni existe, porque no quiere luchar con Él. Y dice Dios, ¿de veras quieres luchar conmigo? A ver qué tan hombrecito eres. Vamos a luchar cara a cara. ¿De veras quieres un cambio? Esto implica con una lucha. Y esto lo lleva a la etapa quinta, que es la etapa de la conversión. Vean lo que dice Génesis 32, versículos 28 al 30. Es precioso este pasaje. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara. Ese es el proceso en el cual Dios te cambia. La conversión es la adquisición de una nueva identidad. Es decir, Dios recoge los pedazos de la vida y los reemplaza con su paz.
pasó del conflicto con otros a la crisis con Dios, de la crisis con Dios al compromiso de cambiar, y por último le permitió a Dios que haga los cambios, le permito a Dios que haga los cambios. Confieso que el problema soy yo. Entonces Dios dice, muy bien, vas a recibir una nueva identidad. Y la respuesta de Dios a la confesión del quebrantamiento es maravillosa. La Biblia dice, ya no te llamarás Jacob, te estoy cambiando el nombre. Estamos en la presencia de una conversión, sino Israel. ¿Te suena? ¿Te suena el nombre? ¿Te suena el nombre Israel? Este nombre dio el nombre a una nación entera al día de hoy. Ese mismo nombre, el bribón, el bandido, el engañador, ahora es convertido en príncipe, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ustedes saben que Jacob tenía 12 hijos, de los que salieron las 12 tribus de Israel, y en ese mismo lugar Dios lo bendijo. ¿Qué sucede en esta quinta etapa, queridos? Cuando llega la conversión o la recuperación, cuando pasas de cada una de esas decisiones sanadoras paso por paso, tal como lo hemos estado viendo en la vida de Jacob. Número 1, Jacob adquiere una nueva identidad. Dios dice, oye, ¿cómo te llamabas? Manipulador, tramposo, pero ¿sabes una cosa? Debajo de todo esto veo un príncipe, así que te cambiaré el nombre. Y hoy en día somos un reino de príncipes y princesas. Por lo bueno que somos. No, porque debajo de toda nuestra miseria Dios vio lo que tú y yo podemos hacer y ser cuando somos transformados por el poder de Dios. Todos los demás vieron algo diferente. Ellos vieron un tramposo, vieron un embaucador, vieron a un mentiroso, a un manipulador, vieron a un hombre derrotado. Sin embargo, todos estos pecados, debajo de todos los complejos, Dios vio un príncipe. Escucha esto, cuando Dios obra profundamente en tu vida, te da una nueva identidad. Él te transforma. Y por cierto, quiero preguntarte, ¿y cómo te ves a ti mismo? Si Dios te preguntara en esta misma hora, ¿cómo te ven los que me están viendo en alguna plataforma en nuestra iglesia? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te conoce la gente? El manipulador, el chismoso, el resentido, el divorciado, la divorciada. O sea, todos los nombres que la gente nos pone, ¿verdad? Y que quedamos marcados para ellos para siempre, ¿verdad? Pues debajo de todos esos nombres hay uno maravilloso que se llama Príncipe de Dios. Todos los demás vieron en él a un tramposo. Sin embargo, Dios vio a alguien con un potencial extraordinario. Así que al convertirse Jacob, recibe una nueva identidad, porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y en segundo lugar, Dios dice, en ese mismo lugar lo bendijo. ¿Qué significa eso? Que eres bendecido. Esto nos lleva a la bienaventuranza que estamos viendo el día de hoy. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si estás hambriento, sediento, quieres comer algo que te dé verdaderamente satisfacción en tu vida, solamente Dios lo puede hacer. La bendición que tanto estás necesitando en tu vida viene de parte de Dios. Y te voy a decir algo más. ¿Sabes cómo sabes que has llegado a la quinta etapa? ¿Cuáles son las señales de que, a ver, yo estoy en la quinta etapa? Porque a lo mejor alguno está en la primera, o en la segunda o en la tercera. Pero tú sabes cuando estás en la quinta etapa, esta etapa de la conversión, cuando Dios te da un nombre, porque te va a dar una señal que vas a llevar el resto de tu vida, para que recuerdes que siempre, 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 siempre debes confiar en Él. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba rengueando. Subraya eso en tu Biblia. Rengueando, iba cojeando. ¿Qué significa esa cojera que tenía Jacob? Significa que había tenido un encuentro con Dios, y eso significa tres cosas. Toma nota. Número 1, Jacob había huido todo el tiempo de los conflictos de su vida. Huyó de su hermano, huyó de su padre, huyó de su esposa, huyó de su suegro. Había estado huyendo todo el tiempo, ¿verdad? Hasta que Dios dijo, oye, arreglemos esto. No vas a huir más, ya. Tocaré tu cadera y cojearás el resto de tu vida. Ya no vas a huir. Nunca vas a resolver el problema huyendo de él. Así que toca su cadera y el hombre queda cojo. Segundo, era un recordatorio para él y para nosotros, diario, de que debemos de confiar en Dios. Lo tocó el muslo
¿Sabe qué es el muslo? El muslo es el músculo más fuerte del cuerpo. Es el más grande. Dios tocó en el punto donde Él era más fuerte, como diciéndole: tú nunca más vas a confiar en tus propias fuerzas. Vas a aprender a confiar en mí. Nunca vas a confiar en tu astucia, inteligencia, en tus mentiras, tu manipulación, tu experiencia, tus habilidades. Voy a tocar el punto donde tengas más fortaleza, el músculo más poderoso de tu cuerpo. Vas a recordar que tienes que depender de mí todos los días de tu vida, más que de tu propio poder. Y número 3, cuando Jacob salió cojeando, manifestó tanto una fortaleza como una debilidad. Era débil porque ya no podía caminar por sí mismo, pero era más fuerte porque a partir de allí caminaría en el poder de Dios. De veras, cuando Dios te toca, nunca caminarás igual. Tienes una nueva identidad. Ahora, escucha, los gigantes de Dios, los hombres, las mujeres de Dios que siempre han sido usados poderosamente por Él, son personas con grandes cojeras. Puede haber una cojera emocional, física, mental, relacional. Es decir, siempre va a haber algo en tu vida que te va a recordar que todo se trata de Dios y no de ti. Los gigantes de Dios, los hombres y las mujeres que Él usa, los hombres y las mujeres que Él bendice, les da una nueva identidad y siempre cojean. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Para evitar que me volviera presumido por esos sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Era una cojera literalmente, es decir, un mensajero de Satanás que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dijo Pablo, gustosamente haré más bien hablar de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Quiero tomar los últimos 2 minutos para hacerte algunas preguntas. ¿Estás metido en algún conflicto ahora? Felicidades. Dios está tratando de captar tu atención. 2. ¿En qué área de la vida estás luchando con Dios? Es decir, sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces porque eres negligente y eres testarudo. Tienes miedo de confiar en Él. Y además, si peleas con él, amigo, nunca tendrás posibilidad de ganar. Número 3, ¿en qué áreas te estás dando por vencido? Y te lo digo como tu pastor que te ama, como tu amigo. Resiste, dile a Dios: no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Pídeselo con todo tu corazón. 4, ¿cuándo vas a enfrentar la verdad sobre ti mismo? Ya deja de culpar a los demás, por favor. Es un juego bastante barato. Es parte de nuestra naturaleza latinoamericana. Nuestra desgracia se debe a otros que hasta tienen que pedirnos perdón. ¿Cuándo vas a dejar de pretender que tú no eres el problema o no tienes un problema? ¿Cuándo vas a contarle a un amigo de tu propio problema? Y número 5, ¿no te gustaría pedirle a Cristo que te diera una nueva identidad? Porque debajo de cada Jacob, Dios ve un príncipe o una princesa. Él no ve lo que eres, Él ve lo que puedes llegar a ser. Eras Jacob, pero ahora serás Israel. Ese es el 5.º paso a la sanidad. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en esta hora para reconocer que hay un Jacob en cada uno de nosotros. Todos hemos hecho este mismo proceso, Señor, pero gracias por la transformación impresionante que hiciste en este patriarca para convertirse en uno de los grandes del Antiguo Testamento. Si lo hiciste con él, que era un chantajista, un manipulador, un engañador, lo puedes hacer con cualquiera de nosotros. Señor, pedimos que nos ayudes a tener una nueva identidad en ti. Somos tus hijos, te amamos y estamos esperando lo mejor de ti, Señor. Síguenos transformando, no te detengas y ayúdanos a que lleguemos a ser y a tener la estatura del varón perfecto, tu Hijo amado Cristo Jesús, en cuyo nombre lo pedimos y todos decimos amén y amén. Hablando de identidad, observen el siguiente video.